Existen varios tipos de lipoproteínas, según su origen, que es en el hígado e intestino, según su tamaño, según su densidad, según su peso, según su diámetro, la conformación y cantidad lipídica, su función metabólica, el metabolismo y la hidrólisis enzimática en los diferentes sistemas corporales. También se pueden clasificar según el número y el tipo de apoproteínas que contienen. Todas las lipoproteínas tienen un centro que es hidrofobo. Este centro está conformado principalmente por ésteres de colesterol y colesterol. Tienen otra capa que está conformada por triglicéridos, ácidos grasos y fosfolípidos con cara externa negativa o apolares. Y una cara externa negativa polar rica en fosfato. Como se evidencia en la diapositiva, los kilomicrones contienen más triglicéridos, poco colesterol y lípidos, mientras que las HDL contienen más lípidos y colesterol y escasos triglicéridos. En esta imagen se puede observar las diferentes lipoproteínas, sus tamaños y su peso. Entre más densas son las lipoproteínas, son más pequeñas, y las lipoproteínas menos densas son las de mayor tamaño. Las lipoproteínas antiaterogénicas se caracterizan por ser más densas y pequeñas, contrario a las lipoproteínas proaterogénicas. Las primeras son las que favorecen la salud del vaso, mientras que las proaterogénicas favorecen procesos de ateroesclerosis. En mención, los kilomicrones son lipoproteínas que se configuran principalmente en el intestino. Están conformadas por triglicéridos. Son las lipoproteínas menos densas, con mayor volumen, tamaño, y su función principal es el aporte de energía a los tejidos. A medida que los kilomicrones se hidrolizan por las lipasas tisulares, que son ricos en apoproteína A y B100, su tamaño disminuye hasta convertirse finalmente en remanentes de kilomicrón o lipoproteínas de baja densidad. La apoproteína más relevante de esta lipoproteína es la B48, que se origina principalmente en el intestino. Igualmente está formada por otras apoproteínas como la apoproteína 1, la apoproteína 2, la apoproteína 4, la apoproteína 5, la C2, la C3 y la apoproteína E. Estas últimas apoproteínas las va adquiriendo a medida que sufre la hidrólisis por las lipasas de los diferentes tejidos y en el hígado. La apoproteína más aterogénica del kilomicrón es la apoproteína B48 y actualmente se puede medir. A medida que las lipasas vasculares las hidrolizan y según su vía metabólica se convierten en remanentes de kilomicrón y lipoproteínas de densidad intermedia por la vía endógena del metabolismo lipídico, que se explicará más adelante. En esta imagen observamos las lipoproteínas de densidad intermedia que pertenecen a la vía endógena y exógena del colesterol. Sus principales apoproteínas son la B100 y la apoproteína E, las cuales son aterogénicas. ¿Qué quiere decir aterogénicas? Pues que van a producir procesos de ateroesclerosis. Las proteínas de muy baja densidad se producen principalmente en el hígado, conforman principalmente la vía endógena de las lipoproteínas o del colesterol, y las apoproteínas más importantes de ellas son la C1, C2, C3 y B100. Y esta lipoproteína también es considerada que es aterogénica. Y finalmente tenemos
una de las más relevantes del proceso aterosclerótico, que son las proteínas de baja densidad. Las proteínas de baja densidad son las últimas en formarse después de la hidrólisis de las lipasas endoteliales. Estas son una de las más aterogénicas. Están involucradas en la vía metabólica endógena y reversa del colesterol. Esta es súper importante porque la proteína de alta densidad es antiaterogénica, se eleva o se incrementa por la actividad física. Está conformada por las siguientes apoproteínas: la E, la C1, la C2, la C3, la A1, A2 y la A4, como ven en la gráfica o en la figura. A continuación vamos a hablar del metabolismo de los lípidos. Respecto al metabolismo de los lípidos, de las lipoproteínas y sus apoproteínas correspondientes, podemos deducir que existen tres vías metabólicas dentro del organismo. La vía exógena, que inicia con los alimentos ricos en lípidos y finaliza en el metabolismo hepático. Esta vía está comandada principalmente por los kilomicrones. La vía endógena, que es el transporte del colesterol y las lipoproteínas transportadoras, como la de muy baja densidad, intermedia densidad y baja densidad. Esta inicia desde el hígado y termina en los tejidos periféricos. Y finalmente tenemos la vía reversa del colesterol, que está comandado principalmente por la lipoproteína de alta densidad, y su función principal es el transporte del colesterol desde el tejido hacia el hígado. En las siguientes diapositivas vamos a explicar cada vía, iniciando con la vía exógena. La vía exógena inicia en la boca y el intestino delgado. Aproximadamente consumimos 100 miligramos día de triglicéridos. De colesterol tenemos un aporte diario de 500 miligramos día, y de plantas de esteroles de aproximadamente 150 miligramos. Estos tres llegan al estómago, donde las lipasas gástricas y pancreáticas lo degradan. Los triglicéridos llegan al intestino delgado y son hidrolizados por la lipasa intestinal. Cuando se habla de hidrólisis, es eliminar los trigliceroles y dejar una molécula única de ácido graso libre. Estos ácidos grasos libres, provenientes de los triglicéridos, ingresan por difusión pasiva al enterocito gracias a los cotransportadores CD36 y al transportador 4 de proteína de ácido graso. FATP4 es su sigla en inglés. En la actualidad faltan más estudios de estos cotransportadores. La mayor cantidad de colesterol se forma en el intestino delgado con la unión de este a los ácidos biliares, donde se forman las micelas. Estas micelas aumentan la producción de colesterol hasta 1200 miligramos día. Este colesterol ingresa al enterocito gracias a la proteína NIMAN-PIC-C1 como 1, en inglés con siglas NPC1L1. Igualmente, la acilcoenzimada colesterol aciltransferasa, que se llama ACAT en inglés, degrada el colesterol a ésteres de colesterol. Fisiológicamente, los ésteres de colesterol solo tienen que ingresar un 5% a la circulación general. Por tal motivo, los transportadores de unión a la ATP G5 y G8, que se encuentran en la membrana del enterocito, vuelven y regresan los ésteres de colesterol al lumen intestinal. O sea, para que no se absorba todo, ellos hacen y sacan nuevamente el colesterol al lumen intestinal. Si la persona tiene una afección genética de estos cotransportadores, tendrá una absorción mayor del 50% de los ésteres, y esto es patológico porque aumentan los niveles de lípidos sanguíneos. Ese trastorno genético se llama citoesterolemia. Entonces miren, porque la genética últimamente está cogiendo importancia en los procesos de dilipidemia. Continuando con el metabolismo del colesterol y las lipoproteínas,
En el enterocito, los ácidos grasos son hidrolizados por las enzimas monoaglicerol acetiltransferasa y diacilglicerol transferasa y son convertidos nuevamente a triglicéridos. El 5% restante de los ésteres de colesterol son degradados también previamente por la cata. El retículo endoplasmático de esta célula libera la proteína de transferencia microsomal de triglicéridos, que es en inglés la MTP, y la unión de triglicéridos, colesterol y sus ésteres forman los kilomicrones. La MTP mencionada es importante porque adiciona la apoproteína B48 al kilomicrón. Esta MTP se degrada rápidamente, o sea, ¿cómo se forma? Se degrada rápidamente. La ausencia o alteración genética de ella se asocia a una enfermedad llamada beta-lipoproteinemia. Las apoproteínas que se forman en el intestino y que ayudan al ensamblaje de estos son la apoproteína A1, A4 y B48. Los kilomicrones recién ensamblados se dirigen al conducto torácico, que es el sistema linfático. Llegan a la circulación sistémica y a la vena porta. En esta vía son metabolizados por la lipoproteína lipasa de los tejidos y del endotelio. Estos disminuyen su tamaño para volverse en remanentes de kilomicrón y a su paso van suministrando energía principalmente en el músculo y en el tejido adiposo. El adipocito y el músculo forman la proteína de unión a lipoproteína de alta densidad anclada a glicosilfosfatidilinositol 1, que en inglés es la GPI-HBP1. Esta proteína es importante porque induce la producción de más lipoproteína lipasa, ayudando a sintetizar más el kilomicrón. La ausencia de esta produce un síndrome denominado kilomicroinemia familiar. La lipoproteína lipasa es estimulada por la insulina. Por eso, los pacientes con diabetes mellitus también tienen dislipidemia como enfermedad asociada. La apoproteína A1 y A5 activan a la lipoproteína lipasa y la C3 la inactiva. Continuando con el metabolismo del colesterol, la vía endógena inicia cuando los remanentes de kilomicrón o las lipoproteínas de muy baja densidad son captados por los enterocitos y nos encontramos acá en la vía endógena. Esta inicia cuando los remanentes de kilomicrón son captados por el receptor de LDL o degradados por la lipasa hepática en los hepatocitos e ingresan por endocitosis a esta célula para ensamblarse nuevamente a moléculas de lipoproteína de muy baja densidad y ser eliminados nuevamente a la circulación arterial. Otra proteína que capta los kilomicrones y a las lipoproteínas de muy baja densidad es la proteína relacionada con el receptor de lipoproteína, que es el receptor de lipoproteína R. Dentro del hígado se forman las otras apoproteínas para formar las lipoproteínas de muy baja densidad. Las apoproteínas hepáticas son la A1, A2, A5, C1, C2 y C3, la ApoB, la ApoC y la ApoA. En el vaso sanguíneo, la lipoproteína lipasa continúa sintetizando a las lipoproteínas de muy baja densidad y los convierte en lipoproteínas de densidad intermedia. Estos son formados principalmente por las apoproteínas ApoB y apoproteína B100. Respecto al metabolismo del colesterol a nivel celular, tenemos que recordar que ese proviene del ciclo de Krebs. Su origen es principalmente hepático, aunque las células como las sexuales y cutáneas producen también bastante colesterol, pero el hígado es el que produce más. Entonces, en este instante, pues vamos a explicar
Paso por paso el ciclo metabólico del colesterol. Este inicia con la unión de la acetilcoenzima A más acetoacetilcoenzima A, que da origen a la 3-hidroxi-3-metilglutarilcoenzima A, donde la enzima del mismo nombre 3-hidroxi-3-metilglutarilcoenzima A reductasa sintetiza al ácido mevalónico y este se continúa metabolizando a isopentinil-PP, geranil-PP y farnesil-PP y finalmente se forma su producto funcional, que es el colesterol. Existen unas vías alternas como la formación a partir del ácido mevalónico, como la fosfatidil-inositol-3-sinasa y la fosfatidil-inositol-3-sinasa proteinsinasa B, que estimula la angiogénesis y la producción de óxido nítrico sin tasa endotelial. El geranil junto al farsenil PP estimulan las proteínas isopreniladas que estimulan varias vías proinflamatorias y protrombóticas como RAT, la RAS, el ROA y el RAC1. Como ustedes ven, este es el proceso metabólico del colesterol. Continuando con la vía endógena del colesterol, el colesterol a nivel vascular e intercelular está comandado por los niveles de es como un biofeedback. Cuando se produce una disminución al interior de la célula, se activa el transporte de proteínas inactivas de unión a elementos reguladores de esteroles. En inglés es la SREBP. Continuando con la vía endógena del colesterol, el nivel de colesterol a nivel vascular y a nivel celular está comandado por los niveles de es como si fuera un biofeedback. Cuando se produce una disminución al interior de la célula, se activa el transporte de proteínas inactivas de unión a elementos reguladores de esteroles. Es en inglés la SREBP. Esta proteína se encuentra en el núcleo de la célula y cuando se activa, las señales de transcripción llegan al retículo endoplasmático y al aparato de Golgi e inician por un proceso de exocitosis, aumentan la producción de los receptores de LDL y el receptor de esta misma lipoproteína. En esto, para efectos prácticos, es el LPR1. Y estos activados empiezan a captar el ingreso de lipoproteínas como las lipoproteínas de muy baja densidad y las de densidad intermedia para tener reservas y aumentar los niveles de colesterol. Similarmente, esto sucede en el sistema vascular. Cuando existen altos niveles de lipoproteínas transportadoras, se activa el mecanismo para disminuir los niveles de estas en los vasos sanguíneos y aumentan la captación de las lipoproteínas por estos receptores. Si existe una disminución de las lipoproteínas en sangre, se inhibe el SREBP y esta disminuye la producción de receptores captadores. Existe una lipoproteína que sintetiza los receptores de LDL porque estimula los lisosomas hepáticos, que se llama la proproteína convertasa subtilisina quesina tipo A. La sobreestimulación de esta proteína o las alteraciones genéticas de la misma favorece que se degraden los receptores de LDL por lisosomas. Esta proteína está involucrada en procesos de hiperlipidemia. Actualmente se cuenta con terapia farmacológica para inhibir la misma, como el evolocumab, avalocumab e inclisiran. La producción de las otras lipoproteínas está comandada por la producción de colesterol explicada anteriormente y la captación de estas. La primera lipoproteína que sale del hígado y comanda la vía endógena es la lipoproteína de baja densidad, a medida que es clivada por las lipasas de los tejidos y lipasas endoteliales, se convierte en lipoproteína de intermedia densidad y finalmente en lipoproteína de baja densidad.
Esta última está implicada en procesos ateroescleróticos y es la responsable de los mecanismos fisiopatológicos más relevantes de la formación de la placa de ateroma. La función de la LDL es llevar el colesterol a los diferentes tejidos celulares. El control del colesterol, tanto a nivel vascular como dentro de la célula, funciona mediante un mecanismo de retroalimentación. Cuando el colesterol disminuye dentro de la célula, se activa una proteína llamada CREBP, que está en el núcleo celular. Esta proteína envía señales al retículo endoplasmático y al aparato de Golgi, lo cual provoca que aumente la producción de los receptores precursor de LDL o receptor de LDL. Estos receptores permiten captar más lipoproteínas de baja densidad y de densidad intermedia, ayudando a mantener reservas y elevar los niveles de colesterol cuando sea necesario. De manera similar, en el sistema vascular, si hay muchas lipoproteínas circulando, el cuerpo activa mecanismos para reducir sus niveles y aumentar su captación. Si las lipoproteínas en sangre disminuyen, el CREBP se inhibe y baja la producción de receptores captadores. Por otro lado, existen unas proteínas llamadas la proproteína convertasa citilicina-quesina tipo A, que regula la cantidad de receptores, tanto los precursores de LDL como los receptores de LDL. Si esta proproteína se sobreestimula o hay alteraciones genéticas, los receptores se degradan más rápido, lo que favorece la hiperlipidemia. Actualmente existen tratamientos farmacológicos que inhiben la acción de la PCSK9, como el evolocumab, alirocumab y el inclisiran. Finalmente, la producción de otras lipoproteínas depende del colesterol y su captación. La primera lipoproteína que sale del hígado es la lipoproteína de muy baja densidad. Esta, al ser procesada por las lipasas endoteliales y los tejidos, se convierte en lipoproteína de intermedia densidad. Y finalmente, se convierte en lipoproteína de baja densidad o LDL. Esta última está directamente relacionada con el desarrollo de ateroesclerosis y es la clave en la formación de la placa de ateroma, ya que su función principal es transportar colesterol a las células.